Una joven sirvienta pasó 19 años viviendo como una sombra, invisible, usada como un objeto, hasta que una sola noche, con unas tijeras en sus manos, decidió cambiarlo todo. Lo que comenzó como un gesto de obediencia se transformó en un acto de rebeldía que dejó cicatrices no solo en su ama, sino en toda una sociedad que jamás imaginó que la sombra podía atacar. ¿Te atreves a descubrir cómo terminó esta historia de dolor, rabia y dignidad? Mano blanca indicando hacia la derecha. Suscríbete ahora, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? /inversa. Me llamo Isabel, y desde que tengo memoria mi vida ha estado marcada por la obediencia. Nací dentro de aquellas paredes altas, rodeada de cortinas pesadas, espejos dorados y pasillos silenciosos donde cada eco recordaba mi condición. Para el mundo de afuera, la casa de los señores era un palacio. Para mí, era una jaula. Una jaula dorada, brillante, hermosa por fuera, pero fría y cruel por dentro. Cada mañana, antes de que el sol terminara de pintar el cielo de rojo, ya estaba despierta. El sonido de la campana en el pasillo significaba que debía moverme rápido. No importaba si estaba cansada, enferma o con fiebre. Tenía que sonreír con la cabeza baja, caminar en silencio y cumplir las órdenes. Mi rutina era siempre la misma: preparar agua caliente, encender las lámparas, limpiar el polvo que nadie más veía, organizar los vestidos y, sobre todo, esperar a que la voz de mi ama me llamara. Ella era hermosa según todos: piel blanca como el mármol, ojos fríos que nunca mostraban compasión y un cabello tan largo y brillante que parecía un tesoro vivo. Ese cabello era mi responsabilidad. Yo lo peinaba cada noche, 100 veces el cepillo, 100 veces el mismo movimiento. Ella decía que mi única utilidad en la vida era mantener su belleza intacta. Mira tus manos, Isabel, me repetía mientras me observaba en el espejo. Rudas, oscuras, hechas solo para servirme. Yo soy la dueña, tú eres la sombra. Esas palabras se me clavaban en el pecho como agujas invisibles. Pero no lloraba. Aprendí que las lágrimas eran peligrosas, podían ser vistas como debilidad o como desafío. Y cualquier desafío era castigado. A veces me preguntaba cómo sería el mundo más allá de los muros. ¿Había risas libres? ¿Había amaneceres que no empezaban con gritos? Nunca lo sabría. Mi madre había muerto joven, sirviendo en la misma casa, y su último consejo fue claro: sobrevive, hija. Hazte invisible. La belleza que tú crees que no tienes, un día será tu fuerza. En aquel entonces no entendí esas palabras. Yo solo sentía que mi vida era un espejo roto, reflejaba la grandeza de otra persona, pero nunca mostraba quién era yo. Las noches eran las más duras. Cuando terminaba de cepillar aquel cabello interminable, ella me hablaba de sus fiestas, de sus amantes, de su poder. Yo escuchaba en silencio, como un mueble más. Nadie me veía como mujer, como ser humano. Solo era una herramienta, un objeto que se movía y obedecía. Pero dentro de mí, algo comenzaba a despertar. Un nudo en el pecho, una sombra que cada día crecía más. No era solo cansancio. Era rabia. Una rabia silenciosa que yo escondía detrás de una mirada tranquila. La jaula dorada seguía brillando, pero yo empezaba a ver las grietas. Empezaba a escuchar dentro de mí una voz que susurraba: esto no será para siempre. Con los días, la obediencia dejó de ser solo una costumbre y se convirtió en una prisión invisible. Mi ama no necesitaba cadenas para recordarme mi lugar, sus palabras eran suficientes. Cada frase suya era como un látigo disfrazado de seda. Mira tu reflejo, Isabel, decía frente al gran espejo dorado de su habitación. Tú existes para que yo brille. Yo soy la luz. Tú eres la sombra. Mientras lo decía, me hacía sostener el espejo para que ambas apareciéramos juntas. Ella, blanca y perfecta como una estatua de mármol; yo, detrás, con la cabeza gacha, el cabello recogido y las manos temblando. La comparación era su juego favorito. Disfrutaba envenenar mis pensamientos con la idea de que yo no valía nada más allá de mi servicio. La intimidad forzada era la parte más cruel. Yo la vestía, yo la desnudaba. Conocía cada detalle de su piel, cada lunar, cada cicatriz que los demás jamás veían. Sabía sus secretos mejor que su propio esposo.
Escuchaba sus confesiones sobre amantes ocultos, sobre mujeres rivales a las que quería destruir. Pero nunca, ni una sola vez, se detuvo a pensar en lo que yo sentía al escuchar todo eso. Para ella, yo no era una persona. Era un mueble. Tus manos tocan lo que otros sueñan poseer, me dijo una vez mientras me entregaba un vestido de seda. Deberías sentirte agradecida. Yo te permito estar cerca de la belleza. Sin mí, no serías nada. Esas palabras se clavaron en mi corazón como espinas. Yo sonreí con sumisión, pero por dentro ardía. Los castigos eran más sutiles que los golpes. A veces me hacía repetir el mismo peinado una y otra vez hasta que mis dedos se llenaban de heridas. O me obligaba a permanecer de pie durante horas, sosteniendo velas encendidas, solo para demostrarme que mi cuerpo le pertenecía. Una vez me ordenó escoger a 3 sirvientes de la cocina que serían vendidos para pagar sus deudas de juego. Elige tú, Isabel, me dijo con frialdad. Tú los conoces mejor. Yo confío en tu juicio. El peso de esa decisión me aplastó. Supe entonces que no solo me utilizaba para mantener su belleza, sino también para cargar con la culpa de sus crueldades. Si otros me odiaban, ella seguía limpia ante los ojos del resto. La tensión crecía con cada día. Yo caminaba por los pasillos como si estuviera pisando vidrio. Cualquier mirada mal interpretada, cualquier palabra dicha con un tono equivocado, podía ser usada en mi contra. Ella disfrutaba verme dudar, tropezar con mi propio miedo. Había noches en que, mientras cepillaba su interminable cabello, me pasaba las tijeras de plata y me observaba en el espejo. «Córtalo un poco», ordenaba. Yo obedecía, sintiendo el filo helado entre mis dedos. Ella sonreía con un destello extraño en los ojos, como si estuviera probando mi lealtad, como si quisiera ver si yo era capaz de fallar. Esos momentos me llenaban de un temblor profundo. Porque yo sabía que, con un simple movimiento, podía acabar con su orgullo. Podía destruir lo que más amaba. Pero también sabía que esa idea, ese impulso peligroso, era un secreto que debía enterrar en lo más hondo de mí. A veces me hablaba de buscarme un esposo entre los trabajadores del campo. No lo decía como una oportunidad, sino como una amenaza. Eres demasiado visible aquí, me advertía. Quizás es hora de que desaparezcas en el barro, criando hijos en lugar de mirarme con esos ojos. Cada palabra suya me recordaba que yo no tenía futuro propio. Que mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, todo era suyo. Pero lo que ella nunca supo fue que con cada humillación, con cada comparación cruel, la semilla de mi rabia crecía más. Yo la obedecía, sí. Cepillaba su cabello con delicadeza, ataba sus vestidos con precisión, inclinaba la cabeza con respeto. Pero en mi interior, cada gesto de sumisión se estaba transformando en un arma afilada. Un filo silencioso que esperaba el momento justo para cortar. El verano llegó pesado, con un calor que pegaba a la piel como fuego lento. En la mansión, nada cambiaba, las mismas órdenes, los mismos gestos de superioridad, la misma rutina de silencios obligados. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Ya no era la misma muchacha que aceptaba cada humillación como si fuera parte natural de la vida. Había empezado a sentir que ese ardor en mi pecho no era solo rabia, era una fuerza que pedía salir. Una noche, todo se quebró. Yo estaba en su habitación, cumpliendo la rutina de siempre. El cepillo corría por su cabello, reflejado en aquel espejo enorme que parecía observarme con ojos crueles. Ella hablaba de un invitado especial que llegaría a cenar, un primo rico al que deseaba impresionar. Yo escuchaba en silencio, como siempre. Cuando él llegó, lo atendí en la mesa. Era un hombre joven, elegante, con ojos curiosos. Noté que su mirada se posaba en mí más de lo debido. Yo no lo busqué, no lo provoqué, simplemente estaba allí, sirviendo vino, cumpliendo con mi deber. Pero bastó esa chispa para encender un incendio. Esa misma noche, mi ama me llamó a su cuarto con una furia que nunca le había visto antes. Apenas cerré la puerta, me arrancó el cepillo de las manos y lo lanzó contra la pared. «¿Te atreviste a mirarlo?», gritó, con los ojos llenos de rabia. «Intentas robar lo que me pertenece». Me quedé paralizada, incapaz de entender. «No, señora, yo nunca». El golpe llegó antes de que pudiera terminar.
Su mano abierta se estrelló contra mi rostro y caí al suelo. Sentí el sabor metálico de la sangre en mis labios. Ella no se detuvo. Me pateó el costado, me empujó contra la alfombra como si yo fuera basura. Eres nada, nada más que una sombra insolente. Cada palabra era un cuchillo. Cada golpe, un recordatorio de que en sus ojos yo no era más que un objeto, algo que podía usar y romper a su antojo. El dolor físico era insoportable, pero lo que más me desgarraba era la injusticia. Yo había soportado humillaciones, comparaciones crueles, noches de lágrimas escondidas. Pero ese golpe, esa violencia injustificada por una mirada que no busqué, encendió algo diferente en mí. Mientras ella, jadeante, volvía a sentarse en su silla, yo me levanté con dificultad. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Por primera vez, era otra cosa, decisión. Ella me miró con una sonrisa torcida, satisfecha de su victoria. Ahora sabrás quién manda aquí, susurró, como si la paliza hubiera sido una lección necesaria. Yo respondí con un sí, señora, en voz baja, obediente, pero dentro de mí una puerta se había abierto. Esa noche, cuando tomé las tijeras de plata para retocar las puntas de su cabello, sentí el frío del metal como nunca antes. En el reflejo, vi su rostro sereno, convencida de que yo seguía siendo la esclava sumisa de siempre. Y vi el mío, hinchado, con los labios partidos, los ojos llenos de un brillo nuevo. Por primera vez, pensé en el poder que tenía en mis manos. Un corte de cabello podía cambiar su belleza. Un movimiento en falso podía dejar una marca. Las tijeras ya no eran solo un instrumento de obediencia. Eran una posibilidad. No hice nada esa noche. Pero dentro de mí ya había tomado una decisión, no sería víctima para siempre. Podría fingir sumisión, podría agachar la cabeza y callar, pero en mi corazón algo había cambiado para siempre. Comencé a observar con más atención. Sus rutinas, sus puntos débiles, los momentos en que bajaba la guardia. Cada gesto suyo se convirtió en una pieza de un plan que aún no tenía forma, pero que se estaba tejiendo en mi mente. El dolor de los golpes tardó días en desaparecer. El recuerdo de esa humillación, en cambio, se quedó grabado como fuego en mi piel. Y cada vez que volvía a sentirlo, escuchaba la misma voz en mi interior. Esto no será para siempre. Pronto, ella probará su propia medicina. Esa noche, en la jaula dorada, nació algo nuevo en mí, no solo rabia, sino coraje. Y el coraje, lo sabía, era más peligroso que cualquier arma. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por la luz amarilla de las lámparas de aceite. El aire era denso, cargado de perfume caro y del eco invisible de las humillaciones pasadas. Yo estaba de pie detrás de ella, con el cepillo en una mano y las tijeras de plata en la otra. Su cabello caía como un río brillante, largo, perfecto, orgulloso. Para ella no era solo cabello. Era poder. Era su corona, su escudo contra el mundo. Y esa noche, ese tesoro estaba en mis manos. Ella se miraba en el espejo, con esa sonrisa fría que tantas veces había usado para recordarme mi lugar. Hazlo bien, Isabel, orden. Este cabello vale más que tu vida. Su voz era un veneno que ya no me paralizaba. Esta vez, algo en mí estaba despierto. Mi rostro aún tenía las marcas del golpe que me había dado días antes. Cada dolor en mis costillas me recordaba la verdad, yo no era nada para ella. Y sin embargo, allí estaba yo, sosteniendo el arma que podía cambiarlo todo. Las tijeras brillaban bajo la luz. El metal helado contra mis dedos me hizo estremecer. Ella cerró los ojos, confiada, sin imaginar lo que pasaba por mi mente. Corta solo las puntas, dijo con voz tranquila. Yo levanté el primer mechón y lo sujeté entre mis dedos. Podía escuchar mi propio corazón, tan fuerte que parecía llenar la habitación. El filo descansaba apenas a unos centímetros de su cuello. Por un instante pensé en cerrar las tijeras allí mismo, en acabar con todo. Pero me contuve. No era miedo. Era estrategia. El primer corte fue preciso, obediente. Un mechón pequeño cayó al suelo. Ella sonrió. Así está bien. Sabes tu lugar. Pero yo ya no era la misma. Volví a tomar otra sección, esta vez más gruesa. Mi mano temblaba,
no por debilidad, sino por la intensidad de la decisión que hervía en mi sangre. Ella abrió los ojos un momento y me miró en el espejo. Nuestros reflejos se encontraron. El suyo mostraba orgullo, el mío, algo nuevo, desconocido incluso para mí. El segundo corte fue más largo, más profundo. El mechón cayó pesado, rompiendo la simetría perfecta de su melena. Ella lo sintió al instante. Su mano voló a su cabeza, los ojos se abrieron de par en par. ¿Qué has hecho?, susurró, incrédula. Yo no respondí. Solo miré cómo su reflejo comenzaba a fracturarse. La rabia la invadió de golpe. Insolente, vas a pagar por esto. Intentó levantarse, pero la empujé suavemente hacia el asiento. Mis manos, por primera vez, no temblaban de miedo, sino de poder. Acerqué las tijeras a su rostro, lo suficiente para que sintiera el frío en la piel. Ella se quedó inmóvil, con la respiración agitada. ¿Vas a? No terminó la frase. Yo incliné la cabeza, mirándola directamente en los ojos a través del espejo. Hoy usted probará lo que significa perder algo precioso. El tercer corte fue brutal, arrancando un mechón enorme cerca de su sien. Su grito desgarró el aire. El sonido no era de dolor físico, sino de terror absoluto. En ese grito estaba toda su vanidad rota, todo su orgullo desmoronado. «Para, te lo suplico». Su voz temblaba, algo que nunca había escuchado antes en ella. Por primera vez en mi vida, la vi vulnerable. Sus lágrimas manchaban el espejo que antes solo reflejaba belleza. ¿Lo sientes?, susurré, con las tijeras aún levantadas. Así se siente cuando alguien controla tu destino. Ella sollozó, intentando cubrirse el rostro con las manos. Yo aparté sus dedos con calma y seguí cortando, mechón tras mechón, hasta que el suelo quedó cubierto de cabellos como un mar oscuro. El espejo ya no mostraba a una mujer perfecta. Mostraba a alguien destruida, irreconocible. Y yo tampoco era la misma. Ya no era la sombra obediente. Era la dueña de la escena. El último mechón lo corté despacio, mirándola a los ojos. Ahora sabrá lo que es vivir sin su corona. Ella sollozaba, rota, encogida en la silla como una niña asustada. Guardé silencio unos segundos, disfrutando de ese instante de justicia que había esperado toda mi vida. El filo había cambiado de significado. Ya no era obediencia. Era resistencia. Y mientras la lámpara parpadeaba, comprendí que esa noche no había vuelta atrás. Yo había cruzado un límite invisible. La jaula dorada había perdido su brillo. Y yo, por primera vez, me sentía libre, aunque supiera que el precio aún estaba por venir. El silencio después del último corte fue más fuerte que cualquier grito. La habitación estaba cubierta de mechones oscuros, como un manto de vergüenza alrededor de la silla. Ella seguía allí, inmóvil, temblando, con las manos en la cabeza mutilada. Sus ojos enrojecidos buscaban en el espejo a la mujer perfecta que siempre había sido, pero lo que encontró fue una desconocida. No, no puede ser, susurraba una y otra vez, acariciando los huecos irregulares de su cabello. Yo me quedé de pie, con las tijeras aún en la mano. No temblaba. Dentro de mí, una calma extraña se había instalado, como si todo lo que había esperado durante años hubiera llegado en ese instante. Entonces se escucharon pasos en el pasillo. Firmes. Pesados. El corazón me dio un vuelco, pero no de miedo, sino de certeza. Sabía que ese momento tarde o temprano llegaría. La puerta se abrió con un golpe seco. Allí estaba él, el amo, con el rostro endurecido por el cansancio y el olor a alcohol. Sus ojos tardaron un segundo en comprender la escena, su esposa destrozada, llorando frente al espejo, yo, con las tijeras en la mano, el suelo cubierto de cabellos que habían sido su orgullo. ¿Qué demonios?, murmuró, quedándose inmóvil en el umbral. Ella se giró hacia él como una niña desesperada. «Mírame, Filipe, mírame lo que ha hecho». Su voz era un lamento roto. «Me ha destruido, me ha marcado». Sus palabras flotaron en el aire, pero él no las respondió de inmediato. Me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, sorpresa y miedo. Yo levanté la barbilla, sin esconderme. Sí,
Fui yo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Él buscaba en mi rostro el rastro de sumisión que siempre había esperado de mí. Pero no lo encontró. Encontró una firmeza nueva, una dignidad que ninguna cadena podía quebrar. ¿Por qué? Preguntó con voz grave, más contenida que furiosa. Porque ya no soy una sombra, respondí, con un hilo de voz que resonó más fuerte que cualquier grito. Porque hoy ella aprendió lo que significa perder algo valioso. Lo mismo que yo perdí cada día de mi vida en esta casa. Ella sollozaba detrás de mí, repitiendo su tragedia como un eco roto. Pero mis palabras ya no iban para ella. Eran para él, para todos. El espejo frente a nosotros reflejaba la verdad, una mujer destrozada por la pérdida de su orgullo, y otra, antes esclava, ahora erguida, sosteniendo la dignidad como única arma. Sabía que mi acto tendría un precio. Tal vez el látigo, tal vez la horca. Pero en ese instante comprendí que la libertad no siempre es escapar de la jaula. A veces, la libertad comienza en el momento en que decides no bajar más la cabeza. Y yo ya no la bajaría nunca. El juicio fue rápido, casi un teatro preparado para un final ya decidido. La sala estaba llena, hombres con trajes oscuros, mujeres curiosas escondidas tras abanicos, y en las esquinas, decenas de esclavos obligados a presenciar lo que se llamaba justicia. Me acusaron de rebelión, de atentar contra la honra de mi ama, de olvidar mi lugar. El juez, con voz fría, me miró como si yo ya estuviera muerta. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Preguntó. Me puse de pie. Las cadenas en mis muñecas tintineaban, pero no sentí vergüenza. Levanté la mirada y hablé, no para ellos, sino para todos los que escuchaban en silencio. Durante 19 años serví como sombra, como objeto. Me enseñaron que mi valor era mantener intacta la belleza de otra persona. Pero esa belleza estaba construida sobre mi dolor, sobre mi vida robada. Yo corté su cabello porque era su corona de orgullo, y marqué su rostro para que recordara que quienes parecen invisibles también tienen un alma. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la vista, otros me miraban con odio, pero yo seguí firme. No temo a la muerte, continué. Porque hoy, aunque me cuelguen, muero como persona. No como sombra. No como propiedad. Como alguien que eligió dignidad en lugar de obediencia. El juez golpeó la mesa con su martillo de madera. Basta. La sentencia es clara, morirás en la horca, como advertencia para todos. Escuché las palabras sin temblar. Porque lo entendí en ese instante, mi cuerpo podía ser destruido, pero mi acto, mi voz, ya eran libres. Y esa libertad no podían arrebatármela. Al salir de la sala, vi los ojos de otros esclavos mirándome. En sus miradas brillaba algo que no había visto antes, esperanza. La horca cumplió su sentencia, pero mi historia no terminó allí. En los días que siguieron, mi nombre empezó a susurrarse en las cocinas, en los patios, en los campos. Isabel, decían, como si fuera un secreto compartido entre corazones cansados pero todavía vivos. Algunos contaban que había perdido la razón. Otros, que un demonio me había poseído. Pero entre los míos, la verdad se transmitía distinta, una mujer se había atrevido a decir basta. Una esclava había convertido unas simples tijeras en símbolo de dignidad. Los amos reforzaron candados y prohibiciones, temerosos de lo invisible. Pero era demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada. En cada mirada de mis hermanos había un brillo nuevo, una chispa que ni cadenas ni látigos podían apagar. Yo me fui del mundo con el cuerpo encadenado, pero mi voz quedó libre. Y esa voz, repetida en susurros, en canciones, en historias contadas de noche, siguió creciendo como fuego silencioso. Porque a veces, la verdadera libertad no nace cuando alguien abre una puerta, sino cuando decides nunca más bajar la cabeza. Si esta historia te ha estremecido, suscríbete ahora campana para no perderte más relatos reales e impactantes como este. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos, porque tal vez sus corazones también necesiten despertar con esta verdad. Y en los comentarios dime, ¿cuál fue para ti el momento más impactante de toda la historia?